Buenos días, estimados alumnos de la materia Economía Política y Derecho Económico del grupo 14 y buenas noches a los alumnos también de la misma materia del grupo 43. Hoy vamos a iniciar nuestra 14ª clase y esta clase va a discutir sobre los aportes al pensamiento económico de Carlos Marx. Sin duda es una tarea demasiado pretenciosa, diría yo, cubrir en una clase el pensamiento de Carlos Marx cuando en circunstancias normales a veces toma como cerca de un año conocer de manera adecuada y detallada el aporte de este extraordinario autor, Carlos Marx. Es sumamente pretencioso el objetivo de cubrir en una clase, sin embargo, realizando los esfuerzos, vamos a señalar lo que a ustedes fundamentalmente les interesa, ¿verdad? Son futuros abogados y obviamente tal vez como desafío intelectual podría existir de parte de ustedes el desafío de conocer en detalle el pensamiento de Carlos Marx. No obstante, como van a ser abogados, yo quiero brindarles de manera muy resumida, muy apretada tal vez, los aspectos más importantes de la contribución de este autor al pensamiento económico. Repito otra vez, resulta siendo muy pretencioso cubrir solo en una clase. Es más, incluso esta materia, economía política y derecho económico, en anteriores gestiones tenía un enfoque esencialmente marxista. He intentado cambiar la dirección de ese enfoque porque entiendo que la mayor parte de ustedes, como futuros abogados, van a lidiar y van a competir en el mercado. De manera que profesionalmente no les va a servir y ayudar de mucho, ¿no? Conocer en detalle el pensamiento de Carlos Marx, aunque, como les he mencionado, puede resultar siendo un desafío personal de cada uno de ustedes. Yo en ese sentido me voy a referir a algo esencial y espero ciertamente que esta mi pretensión sea por un lado entendida y por el otro lado también la pretensión de mostrarles a ustedes lo más esencial, obviamente sea de provecho, ¿verdad? Bien, en ese sentido entonces vamos a usar el siguiente esquema para esta exposición. Me voy a referir al contexto histórico, a sus principales aportes, a otros aportes y esto incluido desde la anterior clase, ¿no? Frases célebres. Y me voy a referir también, por último, a las principales obras de Carlos Marx. Vamos a iniciar con el contexto histórico y quisiera resaltar otra vez la importancia siempre de señalar antes del estudio de cualquier pensador. Siempre es fundamental conocer la época en que este pensador produce, ¿no? Sus textos, sus teorías. Si es que no conocemos muy bien el contexto histórico, difícilmente vamos a poder siquiera aspirar a conocer, ¿no?, en cierto detalle o lo más esencial de estos autores. Es fundamental en todos los casos conocer de la manera más amplia posible
el contexto histórico. Si es que no desarrollamos este contexto histórico de manera adecuada, estoy absolutamente seguro que muchos no van a lograr entender siquiera los aportes de este gran pensador inmortal, conocido por todos ustedes, ¿verdad? Bien, entonces Marx nace en mayo de 1818 y fallece el año 1873. ¿Qué época vivíamos en esos momentos? ¿No? Había, como producto del impulso que otorga la primera revolución industrial, el invento de la máquina de vapor, ¿no es cierto? Casi un siglo antes. Entonces esto provoca, ¿no?, el avance del modelo capitalista, y cuando Marx llega a los años mozos de su juventud, ya el sistema capitalista estaba en un auge sin precedentes, con gran cantidad, ¿no?, de fábricas, y al mismo tiempo también, por el otro lado, gran cantidad de obreros, ¿no? Y esto es precisamente esta clase, la clase obrera, será el objeto de estudio, uno de los objetos de estudio, porque su objeto de estudio va a ser sin duda el sistema capitalista, sus contradicciones. Nadie más que Carlos Marx ha estudiado este sistema económico de la manera como lo ha hecho él, encontrando fundamentalmente sus contradicciones, ¿verdad? Pero será la gran cantidad de obreros que observó Marx en su juventud trabajando en fábricas, y esta era la característica esencial, ¿no? No había normas que regulen esta relación obrero-empresario. Es decir, ni siquiera teníamos las jornadas mínimas de 8 horas, esto se conquista después, ¿no es cierto? Es un movimiento obrero que conquistará posteriormente luego esos derechos en Estados Unidos, el 1 de mayo, es el día en que se festeja el Día del Trabajador, de modo que los obreros tenían jornadas ante esta ausencia de normas, de leyes que regulen esa relación, entre 14 a 18 horas. Quedaban todos ellos exhaustos, ya incluso muchos dormidos frente a su máquina. Esto observó Marx, sobre todo en el periodo que le tocó vivir en Londres, en Inglaterra. Él había observado una explotación sin límites de la clase trabajadora, de parte del capital, del poseedor del capital, en este caso el empresario. ¿No es cierto? Entonces, lo fundamental de conocer, de intentar, mejor dicho, conocer el aporte de Carlos Marx al pensamiento económico, es de crucial importancia revisar y señalar, destacando, ¿no es cierto?, esto, que básicamente se constituirá el motivo, la motivación para que Carlos Marx estudie de manera detallada al capital. Es decir, esta ausencia
¿no? Esta carencia de normas y que obviamente en ese momento, en este auge del capitalismo, empezando o a mediados del siglo XIX, había provocado una explotación sin límites de la clase trabajadora, ¿no? Todos ellos explotados por el gran capital, por los empresarios, incluso los reconocimientos en términos de salario eran obviamente indignos, paupérrimos. Si ustedes, estoy seguro, son muy curiosos, ven fotos de la época, pueden encontrar una cantidad interesante de fotografías de la época, ¿no? Y pueden seguramente ahí apreciar mejor cómo eran tratados y cómo eran fundamentalmente explotados los obreros en este momento del capitalismo. ¿No es cierto? Ya habíamos mencionado en los anteriores pensadores ese cambio fundamental que produce el invento de la máquina de vapor, ¿no? Pone fin al sistema, si quieren, feudal y se da el inicio del modelo capitalista vigente hasta hoy. Entonces, los campesinos, ¿no es cierto?, devienen en obreros, ¿verdad? Se da gran cantidad de obreros, sobre todo en las ciudades, ¿no? Como hay un auge de fábricas, de máquinas, entonces también tendremos una enorme cantidad de trabajadores y de obreros, en este caso explotados, sin derechos, ni siquiera, como he mencionado, tenían la jornada mínima. El promedio de trabajo en esta época era entre 14 y 18 horas, ¿verdad? Y obviamente el capital se multiplicaba, crecía, ¿no? Marx explica muy bien esto, la multiplicación, el crecimiento del capital, sobre la base, ¿no es cierto?, de esta tremenda explotación. Pero que quede claro, ¿no? Esta explotación se producía porque no existían normas, no existían leyes que regulen esta relación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto ha motivado a Carlos Marx a estudiar de manera detallada al sistema capitalista y ese su estudio quedará plasmado, ¿no?, en su gran obra, El Capital. Entonces, vean bien, si es que no hubiéramos realizado esta explicación del contexto histórico de Carlos Marx, difícilmente vamos a conocer su pensamiento y su aporte, ¿verdad? Vayamos entonces, en ese sentido, a conocer los aportes de Carlos Marx al pensamiento económico. Bueno, él es considerado como el padre del socialismo científico. ¿En qué consiste el socialismo científico? Lo que él veía en el sistema capitalista era una sociedad dividida en dos clases: los empresarios, los dueños de los medios de producción en sus términos, y la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora, en este caso, siempre explotada por el capital, ¿verdad? Entonces, en el socialismo científico, la primera propuesta de Carlos Marx es la abolición de la propiedad
privada, porque es aquí donde se produce, ¿no es cierto?, esa diferencia de clases que él tanto cuestionaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando se produce esta medida? Cuando se anula la propiedad privada. Según Marx, ahí de verdad tendríamos, ¿no es cierto?, este paraíso, una sociedad sin clases. He puesto sin clases entre comillas porque es imposible que en una sociedad no exista distinción de clases. Incluso en estas sociedades donde eventualmente se aplicó el socialismo científico, el comunismo, las experiencias están ahí en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la experiencia también en una primera etapa de China, luego Cuba, ¿verdad? Ahí sí se ha procedido, ¿no?, con esto que para Carlos Marx era trascendental, ¿no?, eliminar la propiedad privada. Entonces, de ese modo, tenemos una sociedad igualitaria, ¿no es cierto? Como él mencionaba, una sociedad sin clases, ¿verdad? Ahora, he puesto entre comillas porque en la realidad esto es absolutamente difícil, si no imposible, que no exista división de clases. En cualquier sociedad, así sea, en las comunistas, existen dos clases, ¿no? Estoy pensando más como cientista político, si quieren. Gobernantes y gobernados, ¿verdad? Es imposible que se produzca, según los marxistas, este paraíso, ¿no? Sociedad sin clases. Ahora, ¿cómo se organiza la economía cuando se elimina la propiedad privada? El primer efecto de esta gran medida es la desaparición del mercado, ¿no es cierto? Si concebimos al mercado como ese lugar donde confluyen los compradores y los vendedores, realizan sus transacciones, ¿no? Al mercado todos nosotros acudimos de manera cotidiana a comprar productos, en algunos casos también servicios, ¿verdad? Al mercado van también a colocar sus productos los comerciantes, los productores, los empresarios, y ese es el lugar, ¿no es cierto?, que se ocupa de abastecer y de cubrir ciertas necesidades, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede cuando se implementa esta medida, la eliminación de la propiedad privada, y tenemos una sociedad sin clases? Obviamente desaparece el mercado, ¿verdad? Pero ¿quién va a cumplir entonces esas tareas fundamentales de abastecimiento de bienes, productos, alimentos, todo lo que eventualmente el ser humano requiere? En este caso, se organiza la economía en estos términos, ¿no? Economía planificada. Al abolir la propiedad privada, el Estado, entonces el Estado será el que cumpla las funciones del mercado, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras necesidades, por ejemplo, de la sociedad son los alimentos. ¿Cómo te vas a proveer de alimentos? Entonces, el Estado, ¿no?, planifica, de acuerdo seguramente al número de habitantes, ¿no?, planificará la dotación de pan, por ejemplo,
en determinadas cantidades, ¿verdad? Entonces es el Estado el que, reemplazando al mercado, va a proveer de absolutamente todo. Bueno, no todo, porque obviamente cuando los recursos son escasos, existen carencias de toda naturaleza, ¿no? Por decirles, un producto absolutamente necesario en el cotidiano vivir, por ejemplo, son los calzados, ¿no? Cuando el Estado está atravesando por una buena situación económica, en estas economías planificadas, ¿no? Puede planificar, programar mejor la dotación, por ejemplo, de 2 a 3 pares de calzados por persona al año. Pero si no hay recursos, o estos son muy limitados, entonces proveerá solo de un par al año, ¿no? Y ojo, la producción, todos los modelos absolutamente iguales, ¿no? No tiene que haber diferencias de clase. Las diferencias, esas diferencias económicas que nosotros todos los días podemos observar en el mercado, ¿no es cierto? Entonces el Estado debe planificar, de ahí el nombre, fíjense bien, economía planificada. La economía planificada es todo lo contrario de una economía de mercado, ¿verdad? Acá el Estado debe planificar la provisión de alimentos, de productos, de bienes, de servicios, ¿no es cierto? Tiene que planificar absolutamente todo, porque el Estado es el único que puede, al abolir la propiedad privada, ¿no es cierto?, encargarse de la producción, encargarse de la compra, también de la importación de alimentos. Muchos estados no tienen esa capacidad autoalimentaria, ¿no? De modo que deben planificar también la compra de harina, por ejemplo. La Unión Soviética era por excelencia un gran comprador de harina en su momento, ¿verdad? Ojo, acá desaparece la propiedad privada y desaparece el mercado, ¿verdad? Y es el Estado, a través de una economía planificada, el que proveerá de todos los bienes y servicios a la población, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto, con el cual soñaban los distintos pensadores que luego siguen en una suerte de fanatismo, ¿no?, a Carlos Marx. Tenemos ese paraíso, ¿no?, una sociedad sin clases. No existen, ¿verdad?, esas diferencias que hay entre, y cada vez con distancias mayores, ¿no es cierto?, entre ricos y pobres. Todos somos iguales. ¿Mm? Obviamente no existe la libertad, ¿no es cierto? Ni siquiera un, un migrante, por decirles, del campo que viene a la ciudad, se incorpora al mercado con una carretilla y comienza a revender fruta en carretilla. Ni siquiera, pues, ese ciudadano tiene esa libertad, ¿no es cierto? Su herramienta de trabajo
sería inmediatamente, ¿no es cierto?, apropiada por el mercado, perdón, por el Estado. ¿Mm? Pero eliminamos, ¿no? Y esta era la obsesión de Carlos Marx, ¿no? Eliminamos esas odiosas diferencias de clase y esas diferencias entre ricos y pobres, ¿verdad? Entonces, vean bien, la clave, y además, ojo, ellos han considerado la historia, esto está muy bien explicado en el materialismo histórico, de que todas las sociedades en algún momento, ¿no es cierto?, llegarán inexorablemente a este modelo, a una sociedad sin clases. Y, ojo, además ellos proponían la dictadura del proletariado. ¿Qué significa esto? Voy a irme un poco más adelante para mostrarles la gran cantidad de trabajadores que existían o que existe hoy incluso, ¿no? Ellos decían, en algún momento, cuando la clase trabajadora, perdón, tome conciencia de clase, es decir, asuma esa posición de que son mayoría, entonces inevitablemente se produciría la revolución, ¿no? La revolución obrera, ¿verdad? Y es más, en el Manifiesto Comunista, junto con Federico Engels, Carlos Marx, los dos, mejor dicho, proclaman, ¿no?, la revolución, el alzamiento del proletariado, ¿verdad? Y decían que esto era absolutamente inevitable, que en un determinado momento todas las sociedades, ¿no es cierto?, eso está implícito en el materialismo histórico, todas las sociedades vamos a llegar, según ellos, a este paraíso, a esta sociedad sin clases. Pero ojo, la primera medida para llegar a una sociedad sin clases es sin duda la eliminación de la propiedad privada, ¿no? Y el Estado se hace cargo del mercado, ¿no?, a través de una economía planificada, ¿verdad? Entonces vean bien, la economía planificada es la otra cara de la moneda, ¿no?, de la economía de mercado. Acá el Estado planifica todo. En cambio, el mercado funciona con otras lógicas, ¿no? En el mercado no hay límites. Si alguien quiere comprarse 10 pares de zapatos, pues como las damas seguramente, lo hacen. Y si alguien quiere comprarse un par de calzados con un costo por la marca superior a los $1000, lo hace, ¿no? Esa es la característica del mercado, ¿no? Es la libertad, si quieren. Pero obviamente existen estas diferencias que les he mencionado, ¿no? El mercado sería el lugar donde uno puede apreciar con nitidez las enormes diferencias de clase. Ahora, la otra cara de la moneda, es decir, todo lo contrario del mercado, es la economía planificada. He querido, a grandes rasgos, explicar este contenido que ya de hecho es bastante complejo. Leer El Capital también implica
Hubo un esfuerzo extraordinario. Yo he debido abortar como 5 veces la lectura del Capital. Árido, denso, pero luego he tenido que hacerlo, ¿no? Entendiendo, si quieren, identificando bien los hilos conductores, pero lo he hecho ya en mi madurez. De joven para mí ha sido muy complicado leer siquiera 50 páginas de esa gran obra, El Capital. Bien, entre otros aportes, seguramente todos ustedes se han escuchado, quiero destacar en Carlos Marx su teoría de la plusvalía, ¿no? Normalmente se suele decir que la plusvalía consiste en ese trabajo no reconocido al obrero, al trabajador, ¿no? Que sería la explotación, ¿no? Sin embargo, creo que lo que Marx pone énfasis es en el valor de un determinado bien, ¿no? Que genera obviamente las manos del trabajador. Y ese bien es vendido en un determinado precio, ¿no es cierto? Pero la mayor cantidad del beneficio de esa venta y de ese precio va obviamente a manos del capital, del empresario. Y muy poco es reconocido su trabajo mínimo, su salario mínimo, solo es reconocido al trabajador, ¿verdad? Entonces el empresario tiene un gran margen de lucro sin ningún reconocimiento al esfuerzo del trabajo que ha producido ese valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, en eso consiste la plusvalía. Entre sus principales obras, quiero destacar El Capital, son 3 tomos. El segundo y el tercer tomo han sido producidos junto y en autoría con Federico, comúnmente conocido así, ¿no? Federico Engels. Quizás otra obra importante que no la he colocado, pero que he señalado, es el Manifiesto Comunista. Es un libro de bolsillo, ese sí pueden leer. Me encantaría que todos ustedes lean el Manifiesto Comunista. Bien, y cerrando ya, quiero mostrar algunas frases. Bien, el motor de la historia es la lucha de clases. Bien, Marx es el que acuña, ¿no es cierto?, en el vocabulario económico, político, también filosófico, ¿no?, la lucha de clases. Esta otra frase que también tiene un profundo sentido. La religión es el opio del pueblo. Y vean esto. Igual que en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza, en la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. ¿Verdad? Esto es lo que de algún modo explica, ¿no?, cómo en la producción capitalista domina con el producto de la mano del trabajador, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes, a partir de estas ideas, puede profundizar en más detalle el pensamiento de Carlos Marx. Yo he querido simplemente señalar lo esencial. Vamos a terminar la clase acá, no hemos cubierto otro autor, solo nos hemos dedicado a Carlos Marx. Falta que me refiera a la segunda revolución industrial. Voy a ver cómo cubro esta parte en la próxima clase. Mientras tanto, para despedirme, solicitarles a ustedes
que se cuiden y que se cuiden más que nunca. Hemos entrado a la fase más peligrosa de la pandemia en la región y de manera particular en Bolivia. Cuídense, por favor. Quiero verlos. Estoy seguro que cuando pase la pandemia, así sea en septiembre u octubre, vamos a retomar a las clases presenciales y los voy a conocer a todos ustedes. Tengo ese deseo. Por lo tanto, se cuidan, por favor. Hasta la próxima clase.